Nunca pensé que algo tan simple como una llamada podría cambiar por completo una noche tranquila. Estaba acostado, cubierto por la manta, escuchando cómo el silencio de la casa llenaba cada rincón. Todo estaba en calma. Mis ojos se cerraban lentamente y el peso del día empezaba a desvanecerse. Esa sensación de seguridad, de que nada podía tocarme, era total. Pero entonces sonó el timbre de mi teléfono. No un mensaje, no una notificación cualquiera. Una llamada. Una llamada a mitad de la noche. Al principio dudé. Casi ignoré el sonido, convencido de que era una equivocación, una broma o simplemente el azar. Sin embargo, cada timbre que seguía era más insistente, más urgente, y algo en mi interior me decía que no era normal. Me incorporé un poco en la cama, intentando escuchar mejor, intentando encontrar una explicación lógica. El silencio volvió a la habitación, pero ahora no era el silencio que me calmaba, sino el que presagiaba algo más. Algo que no podía ver, pero que parecía observarme desde las sombras. Cada vez que el teléfono sonaba, sentía un escalofrío que recorría mi espalda. Mi mente intentaba racionalizar, pero no podía ignorar la sensación de peligro. La calma se había roto. Lo que antes era un refugio seguro, ahora se sentía vulnerable, frágil, expuesto. Y entonces entendí que esa llamada no era casual, no era un error. Era el principio de algo que no iba a dejarme dormir en paz. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir viviendo noches escalofriantes como esta, dale like y suscríbete a Leyendas Oscuras. La llamada seguía insistiendo. Mi dedo temblaba sobre la pantalla del teléfono, dudando entre contestar o dejar que siguiera sonando. Cada timbre retumbaba en mi cabeza. Cada vibración parecía marcar el ritmo de algo que no entendía. Algo que no quería entender. Decidí mirar alrededor de mi habitación. La luz de la lámpara era débil, apenas suficiente para iluminar los rincones. Las sombras parecían moverse de manera sutil, como si respiraran conmigo. Cada objeto familiar parecía diferente, cargado de una extraña intención que antes no había percibido. La sensación de que alguien me observaba crecía con cada segundo. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, distinguí un susurro, apenas audible, pero claro. Decía mi nombre, con una familiaridad que no debería existir. Tragué saliva, sintiendo cómo la garganta se me secaba. Era imposible. Nadie sabía que estaba solo, nadie debería saber que estaba allí, acostado, intentando dormir. Un miedo frío me recorrió por completo, y al mismo tiempo, una curiosidad que no podía controlar me hizo deslizar el dedo y contestar. La línea estaba muda al principio, solo un silencio pesado que parecía presionarme desde dentro del auricular. Y luego, un susurro más claro, más cercano, que me hizo dar un paso atrás. Estoy aquí. En ese instante, supe que no era una broma, que alguien, o algo, estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Después de aquel susurro, no pude volver a dormir. Cada sombra de la habitación parecía más profunda, más pesada. El aire se sentía distinto, frío y denso, como si algo invisible se deslizara entre las paredes. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, que la noche jugaba trucos conmigo, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba allí, observándome. Me levanté con cautela y me acerqué a la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, pero un movimiento fugaz llamó mi atención. Una silueta que parecía desvanecerse en la oscuridad, demasiado rápido para ser humana, demasiado silenciosa para ser real. Un escalofrío recorrió mi espalda y el peso en mi pecho aumentó. Volví lentamente a la cama, tratando de que mi respiración no se hiciera evidente. Pero cuanto más trataba de calmarme, más lo sentía cerca. El frío se volvía penetrante, como si mi piel estuviera siendo recorrida por dedos invisibles. Cada vez que parpadeaba, las sombras parecían moverse por sí solas, acercándose sin hacer ruido. Y entonces, lo escuché. Algo golpeó suavemente la puerta de mi habitación. No era un golpeteo común, era medido, insistente, como si alguien estuviera probando cada posibilidad para entrar. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante, tuve la certeza de que si abría la puerta no habría vuelta atrás.
No pude quedarme quieto. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Mi respiración era rápida y entrecortada. Escuché otro golpe en la puerta, más fuerte esta vez, y algo en mí dijo que no podía seguir ignorándolo. Intenté moverme, pero un peso invisible parecía empujarme hacia la cama, como si alguien o algo quisiera mantenerme allí. De repente sentí un roce en mi brazo. No era un accidente, ni un viento frío. Era como un toque deliberado, suave pero inquietante, que me hizo estremecer de pies a cabeza. Miré a mi alrededor, buscando a quien fuera responsable, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, o eso creía. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Las sombras se movían de manera imperceptible, y cada objeto familiar parecía cargado de una intención que no podía comprender. La sensación de peligro era abrumadora, y mi mente empezó a jugar con cada recuerdo y miedo antiguo, haciendo que cada segundo se sintiera eterno. Y entonces, la luz parpadeó. Durante un instante, apenas un destello, vi algo al pie de la cama. Una sombra que no reconocía, oscura, alargada, observándome. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la penumbra, dejando un vacío inquietante y un frío que parecía más profundo que cualquier otro que hubiera sentido. Traté de calmarme, de convencerme de que todo era mi imaginación, pero algo estaba cambiando en mi habitación. Objetos que recordaba en su lugar, ahora aparecían fuera de sitio. El libro junto a la cama estaba abierto por una página que nunca había leído. La lámpara girada hacia un ángulo imposible. Cada pequeño cambio hacía que mi corazón latiera más rápido, y la sensación de que no estaba solo se volvía insoportable. El teléfono había dejado de sonar, y un silencio pesado llenó el espacio. Intenté pensar con claridad, pero la paranoia me hacía revisar cada sombra, cada rincón, esperando ver algo que no podía comprender. Y entonces lo vi. Un mensaje en la pantalla, algo escrito que no tenía sentido, hasta que lo leí de nuevo y mi sangre se heló. Decía palabras que solo yo podía saber, detalles íntimos de mi rutina, momentos que jamás había compartido, cosas que creía privadas. Alguien había estado dentro de mi casa, alguien que sabía cada movimiento mío, cada pequeño hábito. El miedo dejó de ser abstracto, ahora era personal. No era solo una sombra en la noche, era alguien, o algo, que conocía mi vida, que conocía mis miedos. Y en ese momento entendí que la llamada, la presencia, todo lo que había sentido hasta ahora, era solo el comienzo. El miedo dejó de ser solo una sensación. Ahora estaba en todas partes. Cada sonido dentro de la casa parecía amplificado. Un crujido en el piso, un golpe lejano, el roce de algo invisible rozando la pared. Intenté mantener la calma, pero mi respiración era un caos y cada movimiento me hacía sentir más vulnerable. Los pasos comenzaron a acercarse. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero luego se hicieron firmes, como si alguien caminara deliberadamente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza y el pánico se apoderó de cada pensamiento. ¿Cómo podía alguien estar dentro de mi casa sin que lo viera? Miré el espejo de mi habitación. Por un instante creí ver una figura detrás de mí, reflejada solo por un segundo antes de desaparecer. Mi mente quería negarlo, decirme que era un truco de la luz, pero mi instinto gritaba que era real. El miedo me paralizó, y mi cuerpo se quedó rígido mientras algo invisible se movía a mi alrededor, acercándose lentamente, cada vez más cerca de la cama. Y entonces lo entendí. No era solo alguien que sabía mi rutina, era alguien que me estaba acechando, que podía tocarme sin ser visto. El pánico me dominaba. No podía quedarme allí, esperando a que aquello me alcanzara. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía cómo el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si algo invisible me empujara hacia atrás, obligándome a retroceder. Cada crujido del piso resonaba en mis oídos, amplificado por el miedo que me paralizaba. Intenté abrir la puerta, pero parecía que estaba cerrada por una fuerza que no podía ver. Cada manija que giraba, cada empujón que daba, encontraba una resistencia imposible, como si la casa misma se hubiera vuelto en mi contra. Mi corazón latía desbocado y un sudor frío recorría mi espalda. Y entonces lo escuché. Mi propia voz,
llamándome desde otra habitación. Era imposible. No había nadie más en la casa. Pero allí estaba, invitándome, burlándose de mí. Un terror absoluto me golpeó al darme cuenta de que no solo estaba atrapado en la casa. Estaba atrapado dentro de algo que conocía mis miedos más profundos, algo que podía manipular la realidad a su alrededor. No había escapatoria. La sensación de ser observado se volvió insoportable, y algo invisible parecía tocar cada parte de mi cuerpo. Escuché susurros a mi alrededor, respiraciones profundas y movimientos que nunca podrían haber sido humanos. Cada sonido me helaba la sangre, cada sombra me obligaba a girar la cabeza, esperando lo peor. Y entonces apareció, una figura oscura, difusa, pero con una presencia tangible. No podía distinguir detalles, pero la sentía avanzar lentamente hacia la cama, hacia mí. Mi instinto me gritaba que retrocediera, pero mi cuerpo no respondía. Cada fibra de mi ser estaba paralizada por el miedo. Los susurros se hicieron palabras más claras, susurrando secretos que solo yo sabía, cosas que nadie más podía conocer. Era como si la figura hubiera estado dentro de mi mente, dentro de mi vida, observando cada movimiento, cada pensamiento, esperando el momento perfecto para aparecer. Y mientras se acercaba, sentí que la habitación misma se contraía a nuestro alrededor, como si el espacio estuviera controlado por esta presencia. Solo una cosa era segura: si me tocaba, nada sería igual, y no habría retorno. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba pasando, pero cada segundo lo hacía más claro. Esta presencia no era un simple intruso, no era un espíritu cualquiera. Sabía todo sobre mí, mis hábitos, mis miedos más profundos, cada rincón de mi vida. Era como si hubiera estado allí desde siempre, esperando el momento exacto para mostrar su verdadero poder. La figura se detuvo frente a mí, y por primera vez sentí que podía comunicarme con ella. Susurró algo que solo yo podía saber, algo que había jurado guardar en secreto, un miedo que nunca había compartido con nadie. Mi corazón se detuvo por un instante. Esa no era solo una amenaza física, era una invasión de mi mente, de mi vida. Y mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, entendí que no estaba solo en la casa, que nunca lo había estado realmente. Cada sonido, cada sombra, cada susurro, todo era parte de un plan para hacerme sentir vulnerable, atrapado, al límite de mi cordura. Un pensamiento aterrador cruzó mi mente. Esto no terminaría simplemente cerrando la puerta o apagando las luces. Lo que estuviera acechando ahora sabía quién era, y no se iría tan fácilmente. El miedo había alcanzado su punto máximo. La figura estaba frente a mí, oscura, imponente, y la sensación de que podía atravesar mi mente era abrumadora. Cada susurro era un recordatorio de que no había escapatoria. Intenté moverme, gritar, huir, pero mi cuerpo no respondía. Todo estaba controlado por esa presencia que parecía conocer cada fibra de mi ser. Y entonces sucedió. La habitación se llenó de un silencio absoluto, y por un instante todo pareció detenerse. Sentí un toque helado en mi hombro, como si la propia oscuridad me estuviera envolviendo. Giré lentamente, y allí estaba, mirándome, reconociéndome, consciente de mi miedo. No hubo gritos, no hubo confrontación física, solo una certeza escalofriante. Esto no terminaría nunca realmente. La presencia se desvaneció lentamente, pero el miedo persistió, impregnando cada rincón de la casa, cada sombra de la noche. Sabía que, aunque los sonidos desaparecieran, aunque las luces volvieran a encenderse, algo seguía ahí, vigilándome, esperando el momento perfecto. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. No olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte a Leyendas Oscuras y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras noches escalofriantes. Hasta el próximo video.